El aeropuerto estaba tranquilo en la madrugada, con las luces tenues iluminando los pasillos vacíos. Mike Tyson caminaba hacia la salida, agotado después de un largo vuelo. Su rostro, por lo general intimidante, ahora estaba marcado por una expresión de frustración contenida. Las voces se escuchaban a lo lejos, pero no eran las usuales de los pasajeros. Había algo en el aire, algo que le decía que no estaba solo en esa situación. Cuando se acercó a la zona de aduanas, 2 empleados del aeropuerto lo miraron. No era la mirada común de alguien que simplemente reconociera a una figura famosa, era una mirada que mostraba algo más, desdén, burla. Ellos se acercaron a él sin mucho disimulo, sin siquiera esconder sus sonrisas. ¿Es usted Mike Tyson?, preguntó uno de ellos con una sonrisa burlona. Mike asintió, ligeramente confundido. Sí, soy yo. El empleado intercambió una mirada con su compañero y luego, como si se estuviera divirtiendo, comentó en voz alta, pero lo suficientemente cerca para que Tyson lo escuchara: parece que el campeón no tiene mucha suerte últimamente. Espero que no te metas en ninguna pelea aquí. Tyson frunció el ceño. Sabía que su vida personal había sido objeto de burla en los medios, pero nunca había esperado algo como esto. Sus ojos se entrecerraron, pero decidió no responder, no alimentar el juego de los 2 hombres. Vamos, Mike, ¿quién te va a tomar en serio ahora?, dijo el otro empleado, cruzando los brazos mientras se reía de manera despectiva. La humillación golpeó a Tyson como un puño invisible. Era como si toda su vida, todas sus luchas, todo lo que había logrado en el ring, ahora estuviera siendo ridiculizado por un par de empleados que ni siquiera lo conocían. Durante un momento, se quedó allí, inmóvil, preguntándose si debía actuar, si debía devolverles el golpe verbal o si simplemente debía ignorarlos. Pero algo en su interior le dijo que no valía la pena. Estaba cansado de la violencia, de la ira, de la constante necesidad de defenderse. A lo largo de los años, había aprendido que no todo requería una respuesta, especialmente cuando los ataques venían de lugares que no valían la pena. Sin embargo, cuando pensó que la situación no podía empeorar, uno de los empleados añadió: ¿sabes qué? A lo mejor deberías dejar de pelear y empezar a, no sé, ser una persona normal. Tyson apretó los dientes. La humillación se transformó en algo más. Era un fuego lento, hiriente, que lo despojaba de todo lo que había logrado. ¿Era eso todo lo que quedaba de él? ¿Un ex campeón ridiculizado por un par de desconocidos? Por un momento, pensó que iba a estallar, que iba a perder el control. Pero entonces, algo cambió. Recordó quién era, lo que había logrado y lo que realmente importaba. Estas personas, estos comentarios, no definían su vida ni su futuro. Se giró lentamente hacia los 2 hombres, y con voz firme, dijo: ¿quieren saber algo? La vida no se trata de ganar en todo. La verdadera victoria está en cómo te enfrentas a los momentos difíciles, en cómo superas los obstáculos que la vida te lanza. Y créanme, he tenido muchos. Así que sigan hablando, pero no me toquen el alma, porque ya he aprendido a ignorar todo lo que no tiene valor. Los empleados se quedaron en silencio, sorprendidos por la respuesta, sin saber cómo reaccionar. El ambiente en el aeropuerto parecía haberse congelado por un instante. Tyson ya no estaba mirando a esos hombres como el boxeador que alguna vez fue, sino como un hombre que había pasado por suficientes tormentas para no dejarse llevar por provocaciones. Y en ese momento, Tyson se dio cuenta de algo más: la humillación que había sentido durante años, la rabia y el dolor que cargaba, no podían compararse con la paz que ahora sentía al ser capaz de ignorar los comentarios vacíos de aquellos que no entendían nada sobre él. No eran ellos los que lo definían, ni sus fracasos ni sus triunfos. El verdadero poder radicaba en cómo manejaba sus propios demonios internos. Tyson continuó caminando hacia la salida del aeropuerto, dejando atrás a los empleados que aún parecían atónitos por su respuesta. La atmósfera había cambiado repentinamente. Ya no sentía el peso de sus miradas burlonas, aunque las palabras resonaban en su mente. A medida que avanzaba, sus pasos eran más firmes, como si cada uno de ellos lo acercara más a una versión más sabia de sí mismo. No era el hombre que una vez peleó en el ring con furia, sino alguien que estaba aprendiendo a pelear dentro de sí mismo, contra las sombras del pasado. Sin embargo,
mientras avanzaba por el pasillo del aeropuerto, la multitud de personas y las luces brillantes lo hacían sentirse aún más pequeño. A pesar de su enorme fama, había algo profundamente solitario en su viaje. Los pasajes de avión, las conferencias, las entrevistas, todas esas cosas que alguna vez significaron tanto para él ahora le parecían vacías. En ese instante, sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje en su teléfono móvil. Lo miró distraídamente, sin esperar nada importante. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era de Lisa, su ex esposa. Por un momento, no supo si debería contestar o ignorarlo. Sabía que había cometido un error monumental, y no estaba seguro de cómo enfrentarla después de todo lo que había sucedido. El mensaje decía: Mike, necesitamos hablar. No era un mensaje largo ni dramático, pero las palabras contenían un peso que lo hizo detenerse en seco. Las emociones que había estado intentando suprimir emergieron de golpe, y por un instante, Tyson se sintió como si estuviera de nuevo en el ring, enfrentando una pelea que no quería luchar. Con el corazón acelerado, decidió llamarla. El sonido de la llamada resonó en sus oídos mientras esperaba que contestara. Lisa había sido su compañera durante años, pero las cicatrices de su relación eran profundas y complicadas. Habían pasado por tantas dificultades juntos, pero también se habían hecho daño el uno al otro de maneras que ahora parecían irreparables. Cuando finalmente escuchó su voz al otro lado de la línea, la tristeza y la dureza de su tono lo golpearon como un gancho en el estómago. «Mike», dijo ella, y la palabra estaba cargada de emociones no expresadas. «Lo que hiciste. No puedo seguir ignorando lo que me hiciste, lo que nos hiciste. Tú me dejaste en el hospital, mientras yo luchaba contra todo. Yo te amaba, Mike. Pero tú no lo viste». Las palabras de Lisa fueron como una daga que perforó la armadura de indiferencia que Tyson había construido alrededor de sí mismo. En ese momento, toda la ira, el dolor y la culpa que había estado evitando se arremolinaron en su mente. «Lo sé», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Te fallé, Lisa. Te fallé de la peor manera posible. Me dejé llevar por mis propios demonios y no vi lo que realmente importaba». Lisa suspiró al otro lado de la línea. «Mike, no te llamo para que me pidas perdón. Yo ya he pasado por mi dolor. Lo que quiero es que entiendas lo que te costó todo esto. Lo que me costó a mí. Porque tal vez tú puedas seguir adelante, pero yo ya no sé si puedo». Las palabras de Lisa eran la verdad desnuda, y Tyson no pudo evitar sentir la profundidad de su arrepentimiento. Él había estado tan concentrado en su propio sufrimiento, en las decisiones que tomó sin pensar, que nunca se dio cuenta de lo mucho que le había costado a ella. El silencio que siguió a las palabras de Lisa se alargó como una eternidad. Tyson no sabía qué decir, no sabía cómo reparar el daño que ya estaba hecho. Quería ofrecerle una disculpa sincera, algo que pudiera aliviar aunque fuera un poco el peso de su culpa. Pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Todo lo que podía sentir era el abismo de la distancia que había creado entre ellos, la insuperable muralla de desconfianza que había levantado. «Lisa, yo», comenzó a decir, pero la interrupción de ella lo detuvo. «No, Mike», dijo ella, con una suavidad inusitada. «Ya no sé qué esperar de ti. Lo único que sé es que no quiero que sigas viviendo tu vida así, atormentado por lo que hiciste. Tú me dejaste, pero ahora tienes que aprender a enfrentarte a ti mismo». Tyson cerró los ojos, sintiendo la enormidad de sus palabras. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo podía haberse alejado de una mujer que lo había amado sin reservas, que lo había apoyado en sus peores momentos? «Lo haré», murmuró finalmente, con determinación en la voz. «No sé si hay forma de arreglar esto, Lisa. Pero voy a trabajar para cambiar. Para ser alguien diferente. Para dejar de huir de mí mismo». «Eso es todo lo que puedes hacer ahora, Mike», dijo Lisa, con una calma que lo sorprendió. «El tiempo lo dirá. Tal vez algún día te perdone, tal vez no. Pero tienes que aprender a vivir con eso. Porque el perdón no depende de lo que hagas, sino de lo que eres ahora. Y por primera vez, tal vez, seas capaz de verte con claridad». Con esas palabras, Lisa colgó. Tyson permaneció inmóvil,
mirando el teléfono en sus manos como si estuviera viendo una parte de su vida que había perdido para siempre. Pero por primera vez, no se sentía completamente derrotado. Había una lección que se estaba sembrando en su alma. Ya no podía huir de su pasado, pero podía empezar a tomar el control de su futuro. Aunque la relación con Lisa no volviera a ser la misma, había una verdad que lo liberaba. La única forma de perdonarse a sí mismo era enfrentando la realidad y aceptando las consecuencias de sus acciones. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente. Y esa era la única victoria que realmente importaba. Mike Tyson salió del aeropuerto con una sensación de vacío. Aunque había dado un paso importante al hablar con Lisa, el dolor de la pérdida seguía siendo abrumador. Se sentía dividido entre el arrepentimiento por su pasado y el deseo de superación que ahora lo impulsaba. La conversación con Lisa había sido un recordatorio brutal de todo lo que había hecho mal, pero también le había dado la fuerza para finalmente enfrentar sus propios demonios. Mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, Tyson sintió el peso de cada uno de sus fracasos. Había abandonado a las personas que lo necesitaban, había tomado decisiones impulsivas y egoístas, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de todo eso. A medida que se adentraba en la oscuridad de la noche, una parte de él quería desaparecer, dejar de enfrentar la realidad. Pero otra parte, más fuerte, le decía que debía seguir adelante. En ese momento, un sonido familiar lo sacó de sus pensamientos. Era el timbre de su teléfono nuevamente. Esta vez, no era Lisa. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. «Hola», dijo Tyson, intentando sonar tranquilo, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. «Mike», la voz del otro lado de la línea era grave y seria. «Soy tu antiguo entrenador. Te he estado siguiendo, y he visto que estás pasando por momentos difíciles. Escuché sobre lo que sucedió con Lisa, y quiero que sepas que todavía te apoyo». Tyson se quedó en silencio por un momento. Su entrenador siempre había sido una figura de autoridad en su vida, alguien que lo había ayudado a encontrar disciplina y control en su carrera, pero también había sido un testigo de sus debilidades. Ahora, escuchar esas palabras de apoyo, viniendo de alguien que lo conocía tan bien, hizo que una lágrima involuntaria se escapara de sus ojos. «Gracias», respondió finalmente Tyson, su voz quebrada. «Nunca pensé que necesitaría oír algo así, pero lo necesitaba. Recuerda quién eres, Mike. Eres un campeón. No porque ganaste títulos, sino porque puedes levantarte una y otra vez, no importa cuántas veces caigas. Eso es lo que define a un verdadero campeón». Las palabras de su entrenador resonaron en su mente mientras colgaba el teléfono. Un campeón no se define por sus logros, sino por su capacidad de levantarse y seguir luchando. Mike Tyson sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía cambiar lo que haría de aquí en adelante. Esa noche, Tyson no pudo dormir. Se quedó despierto, dando vueltas en su cama, pensando en todo lo que había perdido y en lo que aún podía ganar. Los recuerdos de su carrera como boxeador, de las victorias y derrotas, lo asaltaron, pero ahora veía todo bajo una nueva luz. Había ganado títulos, había sido famoso, pero todo eso no significaba nada si no tenía paz consigo mismo. La paz que ahora anhelaba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, Tyson decidió tomar un paso más grande en su proceso de sanación. Se dirigió al gimnasio, el lugar donde siempre había encontrado consuelo en medio del caos. Cuando llegó, vio a su antiguo compañero de entrenamiento, un hombre que había sido su aliado en los momentos más difíciles de su carrera. Sin dudarlo, se acercó a él. «Necesito hablar contigo», dijo Tyson, su voz decidida. «Claro, Mike». «¿Qué pasa?», respondió su compañero, sorprendiendo a Tyson con su disposición. «Quiero volver a entrenar. No solo para estar en forma, sino porque necesito encontrarme de nuevo. Necesito volver a ser el hombre que siempre quise ser. Y sé que esto es solo el comienzo». Su compañero sonrió, asintiendo con la cabeza. «Eso es todo lo que necesitas. No se trata de ganar, Tyson. Se trata de estar en paz contigo mismo. Si puedes lograr eso, habrás ganado más que cualquier título». Tyson pasó las siguientes semanas entrenando, no solo su cuerpo, sino su mente y su alma.
Empezó a trabajar en su autocuidado, en encontrar su equilibrio emocional y en aprender a perdonarse por los errores cometidos. Cada día, era un paso más cerca de la persona que quería ser. Pero en el fondo, había algo que aún lo atormentaba. No podía olvidarse de lo que había hecho a Lisa. Aunque había comenzado a sanar, las cicatrices de su traición seguían siendo parte de él. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que el perdón no llegaría de un día para otro, y que lo más importante era el trabajo que estaba haciendo consigo mismo. Un día, mientras caminaba por el gimnasio, Tyson vio una figura familiar que se acercaba a él. Era Lisa. Su corazón latió con fuerza. No sabía qué esperar, ni si debería hablar con ella. Pero antes de que pudiera decidir, ella lo llamó. «Mike, necesito hablar contigo», dijo Lisa, con una mirada que no era ni de enojo ni de lástima, sino de algo mucho más profundo, entendimiento. Tyson sintió una mezcla de emociones, pero lo único que podía hacer era escuchar. «Lo que pasó entre nosotros nunca será fácil de olvidar», continuó Lisa. «Pero veo el cambio en ti. Y aunque no estoy segura de si alguna vez podremos ser lo que éramos antes, estoy empezando a ver que el perdón no se trata de lo que me hiciste, sino de lo que tú has hecho por ti mismo». Tyson la miró fijamente, sin saber qué decir. «No espero que todo se solucione de inmediato», dijo él. «Solo espero que puedas ver que he aprendido». Lisa asintió. «No soy la misma de antes, Mike. Y tampoco lo eres tú. Pero eso no significa que no podamos sanar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él». Mike asintió lentamente, comprendiendo finalmente lo que le decía. El perdón no era un regalo que podía esperar recibir, sino una lección que él mismo debía aprender. Mientras se despedían, Tyson sintió una calma que no había experimentado en años. La paz que tanto había anhelado no provenía de la reconciliación con Lisa, ni de la aceptación del mundo exterior. Venía de su interior, de saber que había aprendido a enfrentar sus propios demonios y a crecer como persona. La lección más importante que Tyson aprendió en ese viaje fue que el verdadero poder radica en la capacidad de perdonarse a uno mismo, de crecer a partir de los errores y de nunca dejar de luchar por la mejor versión de uno mismo.